Paradigma. Los paradigmas es una forma de investigación y desarrollo con aspectos técnicos que contribuyen e intervienen en la solución de enigmas, los cuales se apoyan en investigaciones y los cuales le dan un enfoque teórico a la psicología para el desarrollo como ciencia. Se consideran matrices disciplinares o configuraciones de creencias, valores metodológicos y supuestos teóricos, con la intención de realizar investigaciones para el desarrollo con aspecto técnico, que contribuyan e intervengan en la solución de enigmas, los cuales se apoyan en investigaciones de una comunidad específica de investigadores para darle un enfoque a la psicología como disciplina. Conductista. El paradigma psicoeducativo conductista está basado sobre todo en la concepción de la hipótesis de extrapolación-traducción. El paradigma que trataremos aquí es el llamado análisis conductual aplicado a la educación, el cual se fundamenta en los principios de la investigación básica conductista, obtenidos en escenarios artificiales. Dichos principios son extraídos y traspolados a las distintas situaciones educativas. El enfoque conductista tuvo sus orígenes en las primeras décadas del presente siglo. Fue Watson, su fundador, quien expuso su programa y concepción a partir de un texto seminal escrito por él mismo en 1913. La psicología desde el punto de vista de un conductista. Supo entender los tiempos de aquellos años al proponer un nuevo planteamiento teórico metodológico, cuyas principales influencias en boga por aquel tiempo fueron una concepción fixista del darwinismo, el empirismo inglés, la filosofía pragmatista y la concepción positivista de la ciencia. Según Watson, la psicología, para alcanzar un estatuto verdaderamente científico, no debía ocuparse del estudio de la conciencia, sino nombrar a la conducta como su objeto de estudio. Asimismo, era necesario rechazar el uso de métodos subjetivos como la introspección y utilizar en su lugar métodos objetivos como la observación y la experimentación, empleados por las ciencias naturales. El planteamiento de Watson tuvo un buen acogimiento en los círculos académicos y logró un éxito casi inmediato, sobre todo en los años 20. Algunos años después creció el movimiento neoconductista, en 4 derivaciones que disputan la supremacía académica. Estos 4 nuevos planteamientos fueron el conductismo asociacionista, de Goodyear, el conductismo metodológico, de Hull, el conductismo intencional, de Tolman, y finalmente el conductismo operante, de Skinner. Con el paso de las décadas, especialmente durante los años 40 hasta los 60, el conductismo skinneriano se desarrolló y protagonizó la escena académica al grado de construirse como la corriente hegemónica dentro de la disciplina psicológica. La propuesta skinneriana, también llamada análisis experimental de la conducta, se ha caracterizado por hacer una feroz defensa de los aspectos más radicales de la corriente conductista. Según el autor, la conducta de los organismos puede ser explicada mediante las contingencias ambientales, sin tomar en cuenta toda posibilidad causal explicativa a los procesos internos de naturaleza mental. De la corriente empirista, el conductismo ha heredado 3 de sus características definitorias: el ambientalismo, el asociacionismo y el anticonstructivismo. El conductismo es ambientalista, en tanto considera que es el ambiente quien determina las formas en que se comportan los organismos. El aprendizaje de los organismos está a expensas de los arreglos ambientales, y en ese sentido, en un momento determinado, pueden arreglarse las condiciones externas para el sujeto o aprendiz de conocimiento modifique sus conductas en un sentido específico. En consecuencia, la concepción ambientalista extrema supone, al mismo tiempo, la noción de un sujeto cognoscente o aprendiz pasivo, receptor de las influencias externas. Los conductistas han usado en diferente forma, según la perspectiva que adopten, las leyes asociativas, para dar cuenta de la incorporación de los conocimientos y el aprendizaje. Por tanto, un rasgo común en sus concepciones es el marcado asociacionismo en su descripción y explicación sobre la forma en que aprenden los organismos de cualquier nivel filogenético. Otra característica esencial la constituye su visión netamente anticonstructivista, puesto que para los conductistas los procesos de desarrollo no son explicados por cambios debidos a estructuraciones internas en los sujetos, ni a algún proceso o serie de procesos mentales.
Los conocimientos del sujeto son meras acumulaciones de relaciones o asociaciones entre estímulos y respuestas, sin alguna organización estructural. Por tanto, no existen cambios cualitativos entre un estado inferior de conocimientos y otro superior, sino por lo contrario, simples modificaciones cuantitativas. Según los conductistas, todas las actitudes, por complejas que éstas sean, pueden ser analizadas en sus partes más elementales, es decir, a través de estímulos y respuestas. Según los conductistas, todos los estímulos o respuestas son equivalentes, es decir, cualquier clase de estímulos puede ser asociada con la misma facilidad a cualquiera otra clase de estímulos o respuestas. Principio de reforzamiento. Según este, una conducta incrementa su frecuencia de ocurrencia si está influenciada por las consecuencias positivas que produce. Si la aparición de un estímulo consecuente fortalece la ocurrencia de una respuesta. Le denominamos reforzador. Los reforzadores pueden ser de dos tipos, positivos o negativos. Ambos tienen la facultad de incrementar la ocurrencia de las conductas que anteceden. El reforzamiento positivo es generalmente placentero y produce una alta probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir, mientras que el reforzamiento negativo es algo aversivo o desagradable y la conducta se incrementa ante su presencia. Otro procedimiento en relación con el no reforzamiento es la denominada extinción, el cual consiste en dejar de presentar el estímulo reforzante positivo y por tanto producirá que la conducta disminuya en su ocurrencia. Por último, un principio parcialmente asociado al anterior es el castigo. Tanto produce que la conducta disminuya en su frecuencia de ocurrir. Dicho principio consiste en la presencia de un estímulo aversivo posterior a una conducta. Principio de control de estímulos. Cada reforzamiento, además de incrementar la ocurrencia de un operante a la cual sigue, también contribuye a que ésta esté bajo el control de estímulos presentes cuando la operante es reforzada. Por tanto, estos estímulos llamados discriminativos pueden alcanzar a controlar la conducta toda vez que se cumplan las condiciones antes mencionadas. De hecho, lo que el sujeto hace cuando se deja de guiar por un estímulo discriminativo para emitir sus conductas es discriminar a dicho estímulo de entre otros similares y diferentes. De acuerdo con el enfoque, el proceso instruccional consiste básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento, con el fin de promover en forma eficiente el aprendizaje del alumno. Cualquier conducta académica puede ser enseñada de manera oportuna, si se tiene una programación instruccional eficaz basada en el análisis detallado de las respuestas de los alumnos y en el cómo serán reforzadas. Como bien lo dice el propio Skinner, la enseñanza es simplemente la disposición de las contingencias de refuerzo. Otra característica propia de este enfoque es el supuesto de que la enseñanza consiste en proporcionar contenidos o información, es decir, en depositar información y sobre el alumno, la cual tendrá que ser adquirida por él. El programador, profesor, cuando estructura los cursos y hace los arreglos contingenciales de reforzamiento mencionados, está interesado en perfeccionar la forma más adecuada de enseñar conocimientos y habilidades que el alumno se supone habrá de aprender. Como señala nuevamente Skinner, enseñar es expander conocimientos. Los conductistas sostienen que la educación es uno de los recursos que emplea la sociedad para controlar la conducta humana. La escuela como tal tiene dos funciones esenciales: transmitir los valores y patrones culturales e innovar los mismos. En las instituciones escolares actuales se atiende a la primera de estas funciones. Por ende, es necesario hacer de los alumnos personas creativas y respetar su propia individualidad. La tecnología de la enseñanza, inspirada en este enfoque, puede contribuir fructíferamente a estos fines. Paradigma cognitivo. El paradigma cognitivo del procesamiento humano de información es uno de los más pujantes y, sin lugar a dudas, ha venido a desplazar al primero en los últimos 20 años. El paradigma cognitivo psicoeducativo se encuentra regulado por la hipótesis de interdependencia-interacción, con lo cual produce un conocimiento propiamente psicoeducativo y genera un número creciente de líneas de investigación dentro de los ámbitos educativos. De este planteamiento ha emanado la denominada psicología instruccional. La psicología instruccional ha permitido enriquecer los tres núcleos de la psicología de la educación,
ha sido concebida como una ciencia puente, a medio camino entre la psicología cognitiva y el campo de la educación. Por tanto, es una propuesta regulada desde la hipótesis de interdependencia-interacción. Está interesada en el estudio de la representación mental, considerada como un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico y al mismo tiempo distinto del nivel sociológico o cultural, con características racionalistas en tendencias al constructivismo. El paradigma del procesamiento de información se inserta dentro de la gran tradición racionalista en filosofía, esto es, da primacía a las representaciones y entidades internas sobre los hechos externos durante el proceso de conocimiento. Dicho de otra manera, para los cognitivistas, los comportamientos no son regulados por el medio externo, sino más bien por las representaciones que el sujeto ha elaborado o construido. En este paradigma, el sujeto es un ente activo, cuyas acciones dependen en gran parte por dichas representaciones o procesos internos que él ha elaborado como resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social. El sujeto organiza tales representaciones dentro de su sistema cognitivo general, las cuales le sirven para sus posteriores interpretaciones de lo real. Los psicólogos cognitivos consideran que dentro de las metas y objetivos primordiales de las escuelas es el aprendizaje, por lo que deberían centrarse en el desarrollo de aprender a aprender y o en el enseñar a pensar, considerado al alumno como un sujeto activo, procesador de información, quien posee una serie de esquemas, planes y estrategias para aprender a solucionar problemas, los cuales a su vez deben ser desarrollados. Es en la capacidad cognitiva del alumno donde está el origen y la finalidad de la situación instruccional y educativa, por lo cual es necesario darle oportunidad para desempeñarse en forma activa ante el conocimiento y habilidades que se requiere enseñar. Principales representantes. Brunner es en realidad uno de los psicólogos cognitivos de la educación con mayor trayectoria, cuya obra causó un fuerte impacto en los 60 y parte de los 70 en Estados Unidos, con sus propuestas de aprendizaje por descubrimiento y acerca del currículo para pensar. Durante la década de los 60, elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de la asimilación, y fue uno de los teóricos que mayor inquietud ha demostrado por el análisis metadisciplinar de la psicología educativa y de los problemas educativos en contextos escolares. Según Ausubel, el establecimiento de los objetivos no debe hacerse con un grado de especificación extrema, como en el caso de los objetivos conductistas, porque casi siempre resulta que se enfocan en aspectos triviales sin centrarse en otros aspectos fundamentales. Por tanto, los objetivos deberían ser enunciados en términos descriptivos y generales más próximos al lenguaje del especialista curricular y maestro que del psicólogo. El profesor debe estar profundamente interesado en promover en sus alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos escolares, descubrimiento y recepción. Un aspecto relevante es la preocupación que debe mostrar por el desarrollo, inducción y enseñanza de habilidades o estrategias cognitivas y metacognitivas de los alumnos, en los enfoques de enseñar a pensar. Según Ausubel, no todas las formas de educar son iguales, como lo han señalado los conductistas, para quienes solo existe una forma de aprender. También hay otras diferentes que se dan dentro del aula escolar. De acuerdo con la primera dimensión, se pueden distinguir dos modalidades de aprendizaje, el repetitivo o el memorístico y el significativo. El aprendizaje memorístico consiste en aprender la información de manera literal o al pie de la letra. El aprendizaje significativo, en oposición, consiste en la adquisición de la información de modo sustancial y su incorporación dentro de la estructura cognitiva no es arbitraria, como en el aprendizaje memorístico, sino dicha información en relación con el conocimiento previo. También deben considerarse los esfuerzos de Bloom sobre la clasificación cognitiva de los objetivos, en su taxonomía ya tan conocida. Mediante la misma, los objetivos de un programa o curso son clasificados en función de 6 niveles de complejidad creciente a saber, como son conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Con base en la taxonomía cognitiva de Bloom,
Se debe ser congruente y elaborar reactivos o pruebas en estrecha correspondencia en este sentido, como son los objetivos de conocimiento, los objetivos de comprensión, los objetivos de aplicación y los objetivos de análisis.